Listo, Claudia. Quería que empezáramos hablando sobre este formato de entrevista que es en Filomena. Me comentó tu equipo, ¿por qué se llama Filomena? Pues Daniel, mil gracias, la verdad. Como verás, viene contramarcada Filomena, ¿no? Aquí está el nombre. Es de un amigo mío que se llama Guille, que muy querido me la prestó para esta etapa de la campaña. Y entiendo que así se llama desde que la compró y él le dejó el nombre. Okay. Fue donde unos mecánicos, esto fue una cosa pionera que hizo él como desde el 2019. Con mecánicos colombianos la transformó, es 100% eléctrica. Entonces, bienvenido a Filomena. Y yo pues le dejé el nombre que me parece lindo. Claro, me imagino. Vamos a ir a dar una vueltica en Filomena, que a mí me encanta primero porque pues podemos ir varios, entonces vamos en combo, camellando. Porque hemos tenido conversaciones muy chéveres. Daniel, mil gracias por venir a conversar con nosotros de un tema que yo creo que es súper clave, como te decía ahorita. La política y el país son temas muy importantes para dejárselos a los mayores. Eso es cierto. Entonces, si el cliché famoso de que los jóvenes son el presente y no el futuro, pues que gente como tú, digamos, se haya metido a esta idea de conversar con los jóvenes en temas de política, me parece súper chévere. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Claudia, la verdad esto ha sido también una odisea. Creo que todo el mundo vive su propia odisea día a día. Entonces, pues ha sido una experiencia bonita. Como tú me comentabas, la campaña a la presidencia pues no tiene comparación a tus otras campañas, pero pues siempre se rescatan cosas muy lindas, se conocen muchas personas. Creo que yo hace 2 años cuando empecé esto, no me imaginé en ningún momento estar sentado al lado de la exalcaldesa de Bogotá, senadora. Entonces la verdad también es un espacio muy lindo para mí en este momento, donde también te quiero preguntar sobre tu trayectoria, cómo ha sido esto, cuál ha sido como tu experiencia más bonita desde que estás en la política, porque no has hecho cosas pequeñas, fuiste participante de la séptima papeleta, destapaste la parapolítica junto a otros senadores, la denunciaste. Fuiste alcaldesa de no cualquier ciudad, sino de Bogotá, y ahorita pues aspiras a la presidencia. Quiero que me cuentes un poco de tus experiencias. Pues mira, yo he sido una ciudadana súper activa, ¿sabes? Desde jovencita, como tú. Como de no me voy a quedar aquí quejándome y resignándome al país que me están entregando, que no es el que yo quiero. Entonces, desde muy chiquita he participado. Mi familia, yo soy hija de una maestra, mi papá es un comerciante, ambos ciudadanos, ¿sabes? Muy conscientes, muy activos. Entonces, lo público para mí siempre ha sido como un tema muy presente en la vida. Y lo he hecho como ciudadana, como dirigente estudiantil, como investigadora, como periodista, pero le huí un montón al mundo de la política, o sea, me causaba como aversión, como todos los jóvenes. Ese mundo hostil, sucio, corrupto, un poco de gente. Le tenía mucha desconfianza, digamos, entonces hicimos una gesta, pues, ¿no? Con la constituyente, la constitución del 91, pero nosotros decíamos en esa época, como muchos jóvenes ahora, no, yo soy apolítica, yo no, o sea, hicimos la constituyente, la constitución, las marchas, ¿no? Yo soy apolítica, no, yo no participo en política. Yo con el tiempo he dicho que gran error, porque lo que hicimos fue eso que te acabo de decir, hicimos una gesta heroica contra las mafias, contra Pablo Escobar, contra el narcoterrorismo, contra el bipartidismo, muy excluyente, muy elitista, muy asfixiante. Pero como nos declaramos apolíticos, le dejamos la política y la constitución a los mismos políticos de siempre. Gran error. Gran error. Entonces me demoré mucho en dar el paso también, porque era muy difícil. Hoy en día hay muchos partidos, hay muchos canales, puedes recoger firmas, puedes empezar un partido nuevo, hay consejos de juventud. Como que tienes... Chao, suerte. ¿Cómo es eso, Claudia? Que te vean por la calle y te saluden todo el tiempo, que mucha gente pues te vea con alegría. Me imagino que otra también tendrá sus posturas y... Claro, también uno ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue pasar? Es una belleza, yo amo Filomena por eso. Ok. Porque como ves, pues tiene, pues, ¿no? A la vista, cualquiera para al lado, no pasa nada. Entonces, pasa exactamente eso que tú acabas de ver, que es que la gente primero queda como, ¡ah! ¿Esa es Claudia López? No, que va a ir manejando su carro, ¿qué más, mi hermano? Chao, mijo, suerte.
Bueno, entonces esta es una belleza de Filomena, a mí me encanta Filomena por eso. Sí, claro. Entonces, como te decía, leo mucho al mundo, porque pues, y además porque me parecía muy difícil, o sea, Claro. participar en política, con quién, cómo, por dónde, pues al principio de verdad solo había como 2 partidos, ¿no? Ahí surgió, y después como los que surgieron como que no duraban, ¿sabes? La Alianza Democrática que surgió con la constituyente, pero a la siguiente elección ya era muy difícil. Era muy difícil. Claro. Era muy difícil. Hasta que ya, bueno, y además yo pues tenía, ¿no? Había estudiado con un crédito en ICETEX, entonces tenía que trabajar, tenía que pagar mi crédito. Yo soy la mayor de 6 hermanos, entonces tenía que ayudar pues a mis Obvio. chiquitines que venían detrás mío, a mi mamá. Entonces, nada, a trabajar, a producir porque tenía que ayudar en mi casa. Pero lo público siempre me ha gustado. Yo estudié finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Hice una maestría en administración pública y política urbana porque me gané una beca. Entonces, este mundo claramente es el que me apasiona y me atrae. El mundo de lo público, el servicio público, realmente me hace muy feliz. Me encanta influir en la conducción de la sociedad, en pensar soluciones, en cómo mejora la educación, la salud, en fin. Lo que a mí me apasiona y en lo que me he formado. Claro. Hasta que apareció Mocus en nuestras vidas. Entonces, primero apareció Mocus de alcalde. Entonces yo decía, qué man tan berraco, ¿no? O sea, un man de la nada, sin partido. Eso sí, el man pues muy excéntrico, que propone una cosa que todavía parece que era una revolución cultural, la cultura ciudadana. Ujú. Entonces, para mí Mocus fue como un antes y un después, digamos, ¿no? Y también fue la demostración de que sí se podía, de que había un camino para participar en política sin estar en la política tradicional. Ok. Y cuando Mocus es alcalde, yo igual estoy terminando la universidad, o sea, Claro. estoy todavía estudiando, entonces todavía tengo un montón de cosas que hacer, tengo que trabajar para pagar mi crédito y tal, entonces lo veo y me parece chévere, pero yo sigo en mi vaina, trabajando y tal. Claro. Y en el 2010, Mocus se lanza a la presidencia, fundan el Partido Verde, se unen él con Lucho Garzón, con Peñalosa, y fundan el Partido Verde y hacen esa campaña de la Ola Verde, que fue una campaña tan linda, tan llena de esperanza y creatividad, ¿sabes? Yo estaba trabajando en la MOE porque como había denunciado la parapolítica, dije, no, mano, se van a comer la democracia estos manes, ya se tomaron el 35% del Congreso, ya están en el gobierno, Sí. o sea, se nos están carcomiendo la democracia usando los instrumentos de la democracia. Sí. Entonces, me fui a fundar la misión de observación electoral con varias ONGs para proteger la democracia y las elecciones de que no se la comiera la mafia. Pues. Porque además en esa época el narcoparamilitarismo se comía la democracia por dentro, digamos, imponiendo gente, financiándola tal, después de haber masacrado y matado. Claro. Y la guerrilla se comía la democracia con violencia política, o sea, secuestrando a los soldados, secuestrando policías, secuestrando políticos, matándolos, impidiendo, sacando a los alcaldes, o sea. Obvio. En el 2000, las elecciones locales del 2000, 300 municipios de Colombia no tenían ni alcaldía ni policía porque la guerrilla los había sacado Sí. a bombazos. Obvio. Entonces era otra manera, digamos, de afectar la democracia. Bueno, total, yo estaba muy metida en eso, pero veía lo de la Ola Verde y me pareció tan emocionante y tal. Y dije, bueno, pues ya por lo menos hay con quién y hay por dónde. Claro. Pero igual yo de lejitos, o sea, no me metía pues ahí. Pero ya conocí a Mocus en persona. Me acuerdo que como estábamos haciendo todas esas investigaciones, yo iba a participar con las sesiones programáticas que hacía Mocus, Ujú. como de preparación para sus debates y tal. Ahí ya lo conocí personalmente, Ujú. a él y a su familia, a Adriana, su esposa, que es muy bella, con la que tengo una amistad desde hace mucho rato. Bueno. Y en el 2013, ya, imagínate, han pasado un montón de años, yo tengo 43 años, me pasó una cosa, dos cosas personales que me motivaron pues como a dar el paso de meterme en política. Una que me dio... Un taxista. ¡Chao, mijo, suerte! ¡Chao, mijo, suerte, gracias! Me dio cáncer en el seno izquierdo. Y otra que ya era como el segundo o tercer atentado como serio que me trataban de hacer por cuenta de mis denuncias de parapolítica. Ok. Entonces dije como, uy, man, pues si la voy a sacar mañana, de pronto no sabe. Uno no sabe. Como que me hace falta por hacer en la vida. Entonces tomé 2 decisiones que me cambiaron la vida para bien y para siempre. Una es que dije, bueno, pues si la voy a sacar a mañana, yo me quiero morir, pero con la mujer que yo amo. Entonces, me voy a casar con Angélica. Tomé con esa decisión desde esa época. Ok. Y la otra es que dije,
Pero la verdad le he oído mucho a la política. Pues, vamos a meterme en ese oficio. Ya tengo con quién, ya estamos, pues ya hay un partido, ya, vamos a meter. Y estaba el proceso de paz de las FARC y yo decía, sacar a las FARC de la política de verdad va a cambiar la política colombiana. O sea, mal que bien ya desmovilizamos a los paras. Sí. Se cayó digamos, ya está un poquito más controlado el tema de violencia, había bajado. Sacar a las FARC, sin sacar a las FARC de la política, era imposible que los sectores independientes, progresistas, de izquierda, progresáramos en política, era imposible, esos tipos eran un obstáculo fenomenal. Entonces, conclusión, por eso me metí. Y la verdad han sido 12 años muy lindos, no tengo nada que quejarme, pues toda la gratitud del mundo, o sea, ha sido una carrera cortica y súper exitosa. Yo venía de estar fuera del país y me eligieron senadora, luego fui candidata a la vicepresidencia con Sergio, que estuvimos tan cerquita de pasar la segunda vuelta, es la vez que hemos estado más cerquita de pasar, después de que Mocus, que sí pasó, pero en segunda perdió con Santos. Luego la alcaldía, que fue una experiencia pues dura, pero bellísima, de servicio público, bellísima, muy dura, una época muy difícil para todos, para la gente, la pandemia, el estallido social, una situación social muy difícil. Uno de los temas salimos adelante, entonces ha sido una carrera linda. Más claves, Claudia, que creo que marcaron tu carrera política es ese proyecto tan ambicioso que fue la consulta anticorrupción, sí. Que pues a mi parecer es como hasta chistoso que uno tenga que preguntarle al país como, oiga, no, ¿quiere acabar la corrupción? ¿Quiere acabar la corrupción? Entonces quiero que me cuentes un poco de eso y cómo fue cuando viste los resultados. ¿Fue un golpe duro? ¿Cómo fue? No, fue muy emocionante todo, porque mira, yo venía, como te digo, la constitución del 91, que fue fruto de una iniciativa ciudadana, ¿no? La constitución del 91 que ahora la quieren reformar los de izquierda, porque digamos que los de derecha quieran mamar la constitución del 91, pues siempre les incomoda. La constitución del 91 le quitó poder al establecimiento, le dio poder a la ciudadanía. Sí, ¿no? Por eso estamos aquí, pues, ¿no? En buena medida es por ella. Entonces, eso no lo regaló nadie, David. O sea, eso nos tocó pues lucharla. Empezamos con una séptima papeleta de jóvenes, un mecanismo informal de participación ciudadana, porque no había mecanismos como la consulta, eso no existía. Exacto. Y entonces años después yo estoy de senadora, como te digo, me he hecho elegir, y lo frustrante del Senado es decir, bueno, listo, yo me hice elegir aquí, tengo una curul, tengo un voto. Joder, me hunden todo, pero es que ni lo estudian, o sea, no es porque ni lo debaten, o sea, hunden los proyectos sin leer, sin debatir. Entonces eso era muy frustrante. Yo presenté 8 veces los proyectos de lucha contra la corrupción, pues para acabar la mermelada, sí, para que la contratación fuera transparente, para que los políticos no se atornillaran en el poder. ¿Y qué? Les valía huevo, hundían todo, ni siquiera lo debatían. Y yo les decía a ellos, y por eso la consulta, yo les decía a los senadores, ya a los congresistas les decía, miren, ustedes vienen aquí en un curubito, ¿no? Un circulito de poder. Ustedes no se parecen a la gente, o sea, si uno toma una muestra de la gente en la calle, no tiene nada que ver con la gente que está aquí sentada, ¿no? Entonces no representan a Colombia, entonces cada vez están más desconectados. Y se me burlaban en la cara. Y después del hundimiento del plebiscito por la paz, que sí fue muy doloroso, o sea, para mí fue, o sea, yo pocas veces lloraba en política, pues porque perdimos con el plebiscito por la paz, sí, de verdad lloré. Porque ¿cómo puede ser que un país que tiene 10 millones de víctimas te preguntan si quieres acabar una guerra y dices que no? O sea, eso sí fue doloroso. Sin embargo, también está la postura que la gente pues decía como, no, es que, a ver, yo no voy a votar sí a la paz, porque pues decían que le daban mermelada, que le estaban regalando el país a la guerrilla, y pues yo, digamos, apoyo el proceso de paz claramente, pero también entiendo como esa preocupación de la gente que decía que no pueden ver a personas que le hicieron tanto daño al país en el Congreso. También entiendo la postura del expresidente Santos que decía hay que ceder en una negociación. Claro, pues en eso consistía la negociación, o sea, ellos dejaron las armas a cambio de que les dieran un espacio en el Congreso, en la política. Correcto. Ajá. Porque como estaba obvio, precisamente porque llevan 50 años dando plomo, porque han sido unos cafres, nadie los iba a elegir a nada, obvio. No, tocaba darles una representación temporal. Y fíjate que todo el rollo que echaron de que el país se lo iba a tomar la guerrilla, paja. O sea, estuvieron 8 años en el Congreso, acaban de acabarse esas curules, tuvieron que ir a elecciones y ¿cuántas curules sacaron? Ninguna.
cero. Pues porque ese es el precio de haber sido unos cafres 60 años con Colombia. Entonces, nosotros ganamos mucho más de lo que ellos ganaron. Ganamos menos violencia, ganamos desarmar, ganamos menos víctimas, en fin. Pero bueno, a mí eso me dolió muchísimo. Y yo dije, bueno, en cambio aquí, joder, una cosa que nos duele a todos, que es la corrupción, que nos une mucho más. El proceso de paz con las FARC claramente dividía mucho al país. La corrupción no. Como que ese es un mal contra que acá todo el mundo lo emberraca, a los de derecha, a los de izquierda, a los más ricos, a los más pobres. Y sin embargo el Congreso no debatía, entonces dije, pues voy a desempolvar un mecanismo que metimos en la Constitución del 91, que es que cuando al Congreso no se le dé la gana votar cosas que la gente sí quiera votar, pues uno puede obligar al Congreso a votar unas cosas. Claro. Para eso es la consulta. Nunca, entonces me decían, pero nunca se ha usado. Bueno, bienvenidos a estrenarlo, o sea, ¿para qué fue esta lucha? Claro. Para meter los mecanismos en la Constitución. Y sacamos eso del tintero y nos fuimos a recoger firmas, recogimos 5 millones de firmas. Tocaba sacar 11 millones de votos. Nadie en la historia de Colombia había sacado nunca 11 millones de votos. El presidente más popular de Colombia no había sacado 11 millones de votos. Entonces todo el mundo decía, eso es muy difícil. O creemos en la gente y en que de verdad esta es una causa que nos duele a todos, o no creemos en la gente, pero este barraco Congreso nunca va a aprobar estas vainas. Y nos fuimos y fue una campaña bella. Yo me recorrí el país entero, primero recorriendo las firmas, luego haciendo pedagogía, luego convenciendo al Senado, porque tocaba pedirle al Senado que nos dejara ir a votar. Okay. Eso fue durísimo. Primero Uribe dijo que bueno, que si hacíamos las elecciones de la consulta después, la votación de la consulta después de las elecciones presidenciales, que entonces la dejaba hacer. Y listo. Yo dije, bueno, no me importa, digamos, yo no quiero hacer esto para favorecer la campaña de nadie, quiero hacerlo porque realmente creo que es una causa del país. Y así acordamos y las votamos en agosto del 2018. Pero entonces, como las elecciones presidenciales del 18 fueron tan reñidas, Sí. el censo electoral se subió. Entonces la votación mínima para aprobar la consulta pasó de 11 millones a 12 millones. Y fuimos a las urnas y sacamos 11.674.000 votos. Yo no puedo creer, o sea, sí, por un lado, listo, nos faltaron 300.000 votos. Nada, nadie, nunca había logrado que 11.674.000 votos, cuando aquí la gente dice, no, si usted no le paga, la gente no va a votar. Nadie le pagó, nadie a nada, esto era con las uñas, era pura pedagogía. Okay. No, si usted no le compra el voto, la gente no va a votar. Si usted no les pone la logística, el transporte, la gente no va a votar. ¡Paja! ¡Paja! Todo eso era paja. La gente va a votar libremente si tiene una causa que la inspire y que la una. Y esa fue la gran lección de la consulta anticorrupción. Okay. Y bueno, en todo caso, de los 7 mandatos, 4 ya son ley. Sí. Entonces valió la pena la presión. Así que, no, para mí eso es una gesta heroica. Yo he sido senadora y alcaldesa y obviamente es un orgullo de la vida y todo, pero si tú me preguntas, cuando yo digo, bueno, yo qué historia le voy a contar a mis sobrinos, pues porque no tendré nietos. ¿Qué historia le voy a contar a mis sobrinos, a los jóvenes de Colombia que me enorgullezca? Esa. Que a los 19 años con la 7ª papeleta logramos la Constitución del 91 y que a los 48 años estrenando por primera vez un mecanismo que hicimos meter en la Constitución, que era una consulta popular, logramos la votación más alta en la historia de Colombia, sin un solo partido, por una causa que sí nos unía. Ok. Después de eso, Claudia, se viene tu campaña a la alcaldía, que fue pues una locura, me imagino. Pero quiero preguntarte sobre tu labor como alcaldesa. ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste cuando estabas en la alcaldía de Bogotá? Muchos. Pues cuando llegó la pandemia, obviamente. Yo llevaba 3 semanas de alcaldesa y me dijeron, hay un virus, produce muerte masiva, se contagia por contacto respiratorio, no tiene cura. Podría matar 1 millón de personas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hace esto? Pero después, el 9 de septiembre del 2020, unos policías matan a un joven en Roncay, lo niegan. Nosotros los descubrimos en 6 horas. Tenemos la evidencia de que sí lo mataron los policías en el CAI, que están mintiendo, diciendo que el señor llegó borracho y que no saben qué tenía. Pero eso era mentira. Forzamos a la policía que tenga que reconocer y decir la verdad. Pero claro, se arma una protesta de jóvenes brutal, con razón. Claro. Pero esa protesta termina en que queman
la mitad de los CAIs de Bogotá. Y en que la policía sale y dispara indiscriminadamente contra los jóvenes que están protestando, mata 10 en Bogotá, 3 en Soacha y deja 300 heridos, de los cuales 75 fueron heridos por balas. O sea, le decía yo a la policía, no, que es que están quemando los CAI son una cosa, señores, tienen todos, sí, son una cosa de cemento, tienes todo en una póliza. ¿Cómo se les ocurre disparar indiscriminadamente sus armas de fuego que son para usarlas contra los criminales, no contra jóvenes que protestan porque ustedes mataron a un ciudadano? Bueno, eso pues fue una noche brutal, dolorosísima. Después en el paro nacional, por un lado, era súper comprensible, digamos, como no, el tarado de Duque mete una tributaria en la mitad de semejante quiebra económica que hay. Y se arma un estallido pues comprensible, pero también súper tenso y difícil. Todos los alcaldes éramos como, por favor, lleguen a un acuerdo, digamos, y ese paro fue súper exitoso. Ese paro tumbó al ministro de Hacienda, a otro, o sea, tumbó como a 2 ministros. O sea, realmente fue un paro que en 2 semanas logró lo que se había propuesto. Paró la tributaria, paró una reforma de salud que querían hacer en esa época, tumbó a los 2 ministros, o sea, lo que la gente estaba protestando lo logró. Claro. En 2 semanas. Pero todo el mundo empezó a meter las manos como para pescar en río revuelto. Como los que querían hacer campaña lo usaron para hacer campaña, los grupos ilegales lo usaron para ver cómo atizaban más el fuego. En fin. Ahí sí toca y un eso tema. se alargó pues 3 meses. Y fue muy tenso para Colombia, muy tenso. Fue una situación muy dolorosa, muy difícil. Ahí se toca un tema muy importante, Claudia, y es que en seguridad creo que ningún presidente la tiene fácil. Claro. Por un lado, a lo nacional está los grupos armados, que ya lo hablaremos, pero tú tocas un tema muy importante y es qué hacer como presidente, y ya lo viviste como alcalde, cuando estalla pues el estallido social o se le da un paro nacional de tal magnitud como lo hubo en el gobierno Duque. ¿Tú cómo lo manejarías si eres presidenta? No, pues al presidente Duque le estaban diciendo que retirara 2 reformas, las tuvo que retirar por la presión de la gente. Pero sobre todo lo que le estaban pidiendo era que entendiera que tenía que hacer un plan de rescate social, porque por la pandemia había habido un enorme nivel de pobreza y de desempleo. Sí. Como Colombia es un país tan desigual, con tanta informalidad, pues la gente vive, ¿sabes?, sobreaguando, pero si le llega una crisis como esa, pues se hunde. Claro. Y no era que el gobierno no estuviera haciendo nada, pero claramente era insuficiente. Entonces el presidente, en vez de salir y decir, venga, entiendo el mensaje, la gente realmente la está pasando muy mal, entonces tenemos que hacer un acuerdo de un rescate social más profundo y ver cómo entre todos lo podemos pagar, digamos, en vez de tener una actitud más humilde y considerada con la gente. El presidente lo que salió fue pues a dar plata. ¿No? Y a decir que todavía dice, esta semana lo vi retuiteando una cosa que es cierta, que las FARC se había metido a reclutar a una gente pues a promover actos, digamos, vandálicos. Sí, eso es cierto, pero eso que las FARC estuvieran haciendo eso no quiere decir que el paro no tenía una razón justa y lógica. ¿Sí? Entonces, ok, pues combate eso, que es ilegal y es criminal, gente ahí criminal echándole leña al fuego, pero concerta con la gente. ¿No? Nunca lo hizo. Nunca quiso dialogar, nunca quiso acordar un plan de rescate social. Entonces yo creo que eso era lo que había que hacer y eso fue lo que hicimos. Entonces para nosotros era el peor de los mundos porque el presidente no acordaba, no dialogaba con nadie, al contrario, criminalizaba la protesta y no propuso nunca un plan de rescate social. Entonces, ¿qué hice yo? Y de hecho lo hicimos varios alcaldes, que fue decir, bueno, pues si el alcalde no lo hace, pues hagámoslo nosotros, pues porque hay que darle una respuesta a la gente. Y salimos a hacer un acuerdo de un plan de rescate social grandísimo. Y lo tuvimos que llevar al consejo porque claramente tocaba recaudar plata nueva. En fin. En eso nos demoramos como 6 meses del 2021. Ya lo hicimos aprobar. El Consejo de Bogotá aprobó el plan de rescate social de Bogotá como en junio, julio del 2021. Pero bueno, lo hicimos y varios alcaldes, de hecho lo hicimos, pero
la ceguera, la arrogancia, la inexperiencia también de Duque, pues se iba llevando el país por los cachos, pues. Entonces, eso fue lo que faltó. Sí, en un país donde hay tantas armas sueltas y tantos criminales sueltos, pues esa gente siempre va a aprovechar para echarle leña al fuego, pero eso no quiere decir que no tengas que responder a la raíz real de los problemas. Y finalmente, yo te diría que fue el plan de rescate social de los alcaldes lo que terminó rescatando a la gente del hambre, recuperando el empleo, bajando la pobreza. Pero pues el gobierno hubiera podido liderar eso, que era lo que la gente le estaba pidiendo. No, el pendejo antes se escondió. Entonces él se escondía, no acordaba nada, no hacía un de rescate social y lo único que sacaba era el SMAT. Pues, salió hasta con una chaqueta de policía, ¿no? Fue lo más indignante. O sea, la policía mata a 13 jóvenes el 9 de septiembre y el tipo el 10 de septiembre se pone una chaqueta de la policía y va a un CAI a apoyar a la policía. Era de verdad como un nivel de desconexión y de indiferencia y de arrogancia con la gente y los jóvenes brutal. Bueno, pues yo sí, la sí, cosa no está fácil, pero pues... yo sí te quiero tocar un tema importante y es que en ese momento, claro, Duque es el comandante en jefe y eso, pero hubo una desconexión en cuanto a la policía y la alcaldía, porque tú misma lo has dicho, que tú dijiste que o sea, que no hicieran eso, o sea, que por Dios, que tuvieran un poco de humanidad, pero pues eso no evitó que la policía hiciera lo que hizo. Entonces yo quiero saber qué pasó ahí, por qué no obedecieron a la alcaldesa de Bogotá, qué te hizo sentir eso, ¿cómo fue? Impotente. Y eso fue una cosa muy costosa porque yo le llevé el mismo día, al siguiente día, un montón de pruebas. O sea, la razón por la que pudimos denunciar esos hechos en la justicia nacional, en la internacional, fue porque pues había un montón, pues en este mundo todo el mundo tiene cámaras, ¿no? Había millones de grabaciones de los abusos de la policía, de cómo habían disparado, de que no dejaban entrar las ambulancias. Son unas cosas de verdad, de una falta de sentido de humanidad impresionante. Se las llevamos al presidente y el presidente dijo, no, pues eso no prueba nada, de malas, y se fue al CAI. Y yo lo que hice fue pues ponerme al lado de los jóvenes, denunciar la masacre, denunciarla a la policía, pero claro, el resultado de eso fue que el presidente y la Policía Nacional básicamente lo que dijo fue, ajá, la alcaldesa nos va a denunciar. Pues no, cuidado, por Bogotá. Entonces, pues brazos caídos. Entonces, el nivel, prácticamente todo el año 2021 fue el peor año en seguridad de Bogotá. Pues porque ya la cosa es bien difícil, pero si además la policía decide pues que hace paro, pues, que no cuida la ciudad y que no hace su trabajo, pues quedamos llevados del berraco, ¿no? Claro. Entonces fue un chantaje brutal. Y yo, sin embargo, dije, yo no voy a ceder a esto. O sea, ¿qué espera el presidente? ¿Que quiten las denuncias? No voy a quitar ninguna. Al contrario, mandé a hacer un informe independiente, busqué a la defensora de Derechos Humanos de Naciones Unidas y elevé la denuncia internacionalmente. Entonces, la verdad es que eso solo se arregló hasta que cambió el gobierno. Sí. O sea, así de concreto. O sea, yo esa pelea la sostuve hasta el final. Fue una pelea muy costosa, pues porque esto es el gobierno nacional y la policía saboteándote, pues, ¿no? Claro. Es berraco. En el 22, finalmente, entonces, un poco lo que arregló la situación es que Duque de verdad estaba bien aculillado. Duque de verdad creía que lo iban a tumbar. ¿No? Sí, yo le dije, no, pues, yo no estoy en eso, presidente. Yo no sé si lo quieren tumbar o no. Sí había gente en eso. Y yo le dije, no, yo soy una persona institucionalista, presidente. No estoy por tumbar a nadie de su cargo. Yo no vine aquí pues a hacer politiquería. Yo vine aquí a hacer mi trabajo. Yo tengo que rescatar a mi ciudad en una situación muy difícil. Entonces, yo creo que él, digamos, un poco se contuvo porque se aculilló por eso. Se aculilló de verdad que lo iban a tumbar. Más que cambió el gobierno. Entonces, la verdad, eso sí fue un cambio total. O sea, llegó el ministro Iván Velázquez, a quien yo conocía. Le tenía un gran respeto. Iván era magistrado auxiliar de la Corte Suprema cuando yo fui a llevar mis denuncias de la parapolítica. O sea, yo lo conocía desde hace muchos años. Iván fue, o sea, el cambio fue total. Vamos a trabajar con usted, vamos a recuperar un plan de seguridad para la ciudad. Ya pues las cosas sociales iban mejorando, el empleo se iba recuperando. Al contrario, nos ayudó a poner las denuncias. Una cosa obvia que le habíamos pedido. También es que aquí está en video el señor disparando así. ¿Cómo es que no lo suspenden de la policía mientras lo investigan? Claro.
Eso nunca lo quiso hacer Duque, eso lo hizo Petro y Iván Velázquez cuando llegó. Y logramos recuperar la cosa. Entonces fíjate que el cambio de gobierno, el cambio de jefe de la policía, el cambio de política de la policía, de que llegara un presidente donde la policía sabía que no le iban a colitar abusos contra la gente, punto. Entonces, entre que mejoró lo social, cambió el gobierno, un gobierno que ya no está del lado de la impunidad, sino del lado de respaldar a la policía, que es un trabajo muy difícil, pero en su trabajo contra el crimen, no contra la gente. Entonces mira que lo que pasó fue que el 22 fue el mejor año en seguridad, ¿sí? Porque ahí ya tuvimos convergencia en las políticas. El presidente Petro llegó, digamos, no logramos hacer muchas cosas porque el periodo era muy cortico, pero el 22 fue un año en el que bajó la pobreza, subió el empleo y recuperamos todos los indicadores de seguridad. Fue el año de menor homicidio, menor tasa de homicidio en 62 años en Bogotá. Entonces fíjate la enorme influencia que tiene quién es el comandante en jefe de la policía, qué instrucciones le da, ¿no? Porque era la misma policía, pues no era que habíamos cambiado a todos los policías, ¿no? La misma. Luego, quién sea el comandante en jefe, qué instrucciones recibe la policía, se hace una enorme diferencia, enorme diferencia. El 23 fue un año un poquito complejo, porque yo creo que llegó bien, o sea, no hay impunidad, no se tolera el abuso de poder, bien, eso mejoró un montón. Pero empezó la paz total, con falta de método, digamos, ¿no? Sin mucho rigor, un poco, como llegamos, como dijo Petro, ¿no? Como llegamos nosotros y somos el gobierno del cambio y de la izquierda, entonces el ELN se va a desmovilizar en 3 meses. No, querido, no ha pasado. Entonces llegó, en el 23 nos empezó a afectar eso, que los criminales empiezan a aprovechar de esas mesas de negociación y vuelven a subir indicadores, desafortunadamente, de seguridad, pero por lo menos ya no por abuso. Entonces, esa es mi experiencia es, bueno, entonces, ¿quién sea el comandante en jefe? ¿Qué órdenes les dé? ¿Qué apoyo, pero también qué controles les ponga si tiene un nivel de influencia enorme? Enorme en cómo se conduzca la policía. Entonces, yo por eso tengo mucha confianza, digamos, en que si uno les da respaldo en su labor legítima, pero control a la violación de derechos humanos y abuso de poder, la cosa funciona, funciona muy bien. Y tengo confianza en eso, en que en la presidencia lo vamos a lograr. Claudia, tú tocas un tema muy importante, que es la inseguridad, que en este momento pues es como consecuencia de la paz total, que no funcionó, no, seamos realistas, no funcionó, pero todos los candidatos proponen, no, es que la seguridad, pero pues eso no es tan fácil como, exacto. Eso soplar de botella. Entonces hay quienes dicen, no, es que tienen que volver los bombardeos y la mano dura, pero pues yo me pregunto, Duque era un presidente que era uribista, entonces yo digo, pues ahí no les funcionó la mano dura. Es correcto. Entonces, ¿cuál es tu propuesta y qué es lo que harías el 8 de agosto ya en materia de seguridad para volver a Colombia de nuevo un poco más segura? Entonces fíjate que tú lo resumes bien. Entonces este no es un tema del calibre de la mano, ¿sabes? No es mano dura o mano floja. Es que es un problema muy complejo, que tiene muchas aristas, ¿sí? Que requiere una política muy estratégica, con indicadores para ver si está funcionando o no, muy seria, muy rigurosa. Entonces yo la verdad creo que llevamos 10 años de patria boba, es lo que pasa. Desde el plebiscito por la paz, para volver a conectar con el tema, nos quedamos en la pelea de si paz sí, paz no, Uribe contra Santos, Duque contra la paz, Petro con su rollo de paz total, pero dejamos de invertir en seguridad. Mira, hoy tenemos 75.000 soldados menos de los que teníamos hace 15 años. En cambio, el crimen organizado tiene 27.000 criminales más. Eso es una locura. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una política de reclutamiento profesional, bien hecha. Hay que pagarle mejor. Ser policía o soldado en este país es dificilísimo. Ser investigador del CTI es dificilísimo. Es un trabajo súper mal pago. Petro le ha mejorado un poquito el pago. Eso está bien, hay que continuar en esa dirección. Yo soy una convencida de que las 5 ciudades más grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, que además tienen más capacidad fiscal, también más necesidades de seguridad, deberían tener su propia policía local. Deberían tener su propia policía local. En Bogotá no dan abasto.
no dan abasto. Pero sobre todo, así tuviéramos más Policía Nacional. La Policía Nacional está muy enfocada en los temas de narcotráfico, de crimen organizado, que claro que es un gran problema, pero el tema del hurto, del atraco, de la violencia contra las mujeres, también es un gran problema, ¿sabes? Y a ellos no le paran bolas a eso, porque nadie va a llegar a general porque baje la violencia contra las mujeres, Claro. ¿sabes? Entonces es bueno, por ejemplo, en Argentina, en España, que tienen una policía local y una policía nacional, la policía local tiene unos indicadores muy distintos. El que va a llegar a general en la policía local de Madrid es porque baja el hurto, baja las riñas, baja la violencia intrafamiliar, baja la violencia contra las mujeres. Los temas de seguridad ciudadana que son muy importantes. Pero ellos tienen la formación, los incentivos para esas labores. Y la nacional se encarga del narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, el homicidio, que son temas súper importantes, pero que requieren otro tipo de habilidades. Yo creo que se llegó la hora de hacer esa reorganización institucional. Hay que fortalecer, yo creo que los que no son los buqueles, yo me puse a estudiar eso duro durante la alcaldía y después de la alcaldía. Los que no son buqueles, pues que son unos fachos ahí, pues violadores de derechos humanos masivos, pero han enfrentado el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo lo hacen? Entonces, por ejemplo, Italia, que tiene unas mafias, las berracas, pues el clan Claro. del Golfo pues es un jueguito de niños comparado pues con la camorra italiana, ¿no? Claro. ¿Cómo los combaten? Y lo que me di cuenta es que las democracias lo que hacen es crear un régimen jurídico distinto. Uno para las mafias y otro para el de la delincuencia común. ¿Sí? Crean fiscalías distintas. Tienen una fiscalía antimafia y tienen una fiscalía para el resto de los delitos. Crean cárceles distintas. Y tienen unas herramientas tecnológicas de infiltración, de inteligencia, de seguir la plata, muy sofisticadas contra el crimen organizado. Nosotros no. Nosotros aquí tenemos las mismas garantías. Aquí cualquier mafioso o cualquier ladrón sale y dice, no, se me enfermó el abogado, dilata la audiencia, ¿no? Se vencen los términos. Entonces lo que hacen las democracias es decir, no sé, yo obviamente me comprometo a no ser falsos positivos ni violaciones de derechos humanos, pero voy a tener un régimen muy poquito garantista y súper estricto contra las mafias. Que se te enfermó el abogado, de malas, vas a juicio sin abogado. O con un abogado defensor que te ponga aquí. Entonces no les dan ninguna ventaja para que puedan dilatar el proceso, dejar vencer los términos, nada. Y son muy estrictos hasta que recuperan la plata, que es lo que le da gran poder a las mafias. En fin, yo creo que se llegó la hora de hacer esa reorganización institucional en Colombia porque realmente tenemos un problema monumental. Pero la política de seguridad también necesita que nuestros campesinos no se quiebren, hombre. En este país lo único que le compran a los campesinos, que los gobiernos de derecha han dejado botados toda la berraca vida, no hay carreteras, no hay escuelas, la gente vive pobrísima. Y entonces aparece un narco y les compra la coca, y es lo único que les compra con un precio de compra garantizado. Así es imposible, también necesitas tener una política de bienes públicos, de carreteras, de asistencia técnica, de crédito barato y de precio de compra garantizado a lo legal, al que produce cacao en vez de coca, ¿no? Entonces esa política de desarrollo rural integral también es parte crucial de la política de seguridad. Que puedas tener programas como Parceros por Bogotá o como Jóvenes a la U para jóvenes en todo el país, en todas las regiones. Que lo otro que reclutan, pues jóvenes humildes, sin oportunidades, para que sean campaneros pues, de la mafia y del clan del Golfo. Claro. Entonces todo ese componente, tienes que tener una política de educación, sobre todo para jóvenes, y trabajo legal para ellos, con muchos incentivos. Tienes que tener una política de desarrollo rural integral, tienes que tener una política de seguridad ciudadana con los alcaldes muy robusta, pero una fiscalía antimafia y una fuerza pública muy robusta que combata el crimen organizado. Entonces, ese es en esencia el componente, digamos, de lo que yo pienso hacer como presidenta. Nada es fácil, pero hay que hacerlo, porque por no hacerlo es que se nos disparan los líos que tenemos. Claudia, un tema importante y es los grupos al margen de la ley, específicamente el ELN, las disidencias de las FARC, usan una táctica desde hace muchos años y es que en los campamentos ponen niños. Entonces salía Duque a decir, no, es que ellos también son pequeños guerrilleros, no, tienen armas, tienen fusiles. Eso es una decisión muy difícil que tiene que tomar el presidente en materia de seguridad, porque si vuelven los bombardeos, ¿qué se hace ahí? ¿Se bombardea? Si hay un cabecilla o algo así, pero hay niños. ¿Qué opinas de eso? Que es muy difícil, pero entre
por qué reclutan más niños? Porque saben que a los niños, primero les van a servir de escudo humano, lo cual es bastante miserable. Y segundo, que vamos a procesar a los niños de una manera mucho más flexible, ¿no? Entonces es un incentivo al final para ellos. Entonces vuelvo e insisto, empecemos por el principio. Antes de llegar al bombardeo, ¿cómo es posible, hermano, que en este país los niños no llegan a la escuela y nadie se entera? Que esto arranca, antes de que llegue un grupo armado ilegal, arranca en que ese niño tuvo deserción escolar y nadie se dio cuenta o no le importó o no se fue a buscarlo. Pero en 24 horas. De verdad, tener un sistema de información que nos reporte eso no es nada del otro mundo. Pues no lo tenemos. ¿Sabes cuándo nos enteramos? Cuando se fue por allá, o viene la mamá. La cantidad de organizaciones de mamás y buscadores, por ejemplo, mamás indígenas, que se van a pedirle a los criminales que les devuelvan a sus niños. Pero la Defensoría del Pueblo no hay en el municipio, no sé. O sea, mucho antes de que tengamos que hacer una acción militar, deberíamos haber hecho un montón de cosas para evitar la deserción escolar, para que estén, para que tengamos alertas en 24 horas, para ir a rescatarlos, para ir con la Defensoría del Pueblo en un trabajo humanitario que nos los devuelvan, para también presionar a ese grupo armado diciéndole, mire, entre más niños reclute, peor le va a ir conmigo, no le doy estatus de gestor de paz. O sea, tenemos un montón de herramientas para usar antes de tener que hacer una operación militar y no las hacemos. Claro, pero... Hay que hacer todo eso. ¿Cómo saber eso en los municipios que son tan alejados y hasta ni tienen...? No. En todos los municipios de Colombia, la gente, las disidencias operan por WhatsApp con la gente. O sea, esto no es por falta de comunicación, esto es porque a nadie le importa hacer esto. Sin embargo... Entonces hay que hacerlo, de verdad, no es por falta de tecnología, te quiero decir. Ni de luz, ni de teléfono. En las zonas cocaleras la gente tiene teléfono, entre otras cosas porque a los grupos criminales le importa que tenga acceso. Pero tenemos que hacerlo de manera tal que ese recurso al que tú no puedes renunciar como Estado, combatir a un criminal con el uso legítimo de la fuerza, sea primero un recurso de última instancia y segundo, sea un recurso lo mejor planificado posible para minimizar el riesgo. Claro, sin embargo, pues, o sea, es una realidad de que es que hay municipios donde el Estado no llega, lastimosamente. Pues tienes que llegar. Esa es la idea, claro, esa es la idea de que el Estado tiene para que llegar. Para saber si llegas, o sea, tienes una escuela, tienes un maestro allá, hay un alcalde allá, ¿por qué no sabes que un niño no llegó? Ese es el problema. O sea, pero eso es un problema relativamente fácil de solucionar. Pero no hacemos nada de eso y al final nos dolemos por el bombardeo. Entonces, hombre, hay que hacer lo que hay que hacer. Y en buena medida no llegamos porque le delegamos eso a un poco politiqueros corruptos aquí y nos robamos la plata de esas regiones comprando congresistas en Bogotá para que aprueben la ley de no sé qué vaina. O sea, eso es lo que hay que parar también. Claro. ¿Sabes? Eso es cierto. Entonces, tú necesitas una política de presencia en el territorio, intervención social, de mitigar el riesgo. El ICBF está en todos los municipios de Colombia, en todos. No hay uno en el que falte, es la entidad que tiene mejor presencia en todo el territorio. Pero tienes que apretar las tuercas, tienes 1000 mecanismos para usar antes de que tengas que tomar ese riesgo o para tomarlo minimizando el riesgo. Okay. Pero el gobierno nacional es muy centralista, le vale huevo a la gente, la vida de verdad. Sí. Le vale huevo, la deja tirada. Yo tengo un tema, Claudia, y es que hay muchas personas que dicen que tú eres una persona que cambia de posturas. ¿Qué le dirías a esas personas? Dime en qué cambié de postura. Por ejemplo... Y primero, ¿cuál es el problema de cambiar de postura? No, claro. No, o sea, si hay nueva evidencia, si hay una nueva realidad, entonces uno tiene que ser terco y sectario toda la vida. Es decir, como Galileo, pues no, la Tierra es plana. No, pero acabamos de probar que la Tierra es redonda. No, la Tierra es plana. Entonces, primero, cambiar de postura es una cosa que sí, es rigoroso si hay evidencia nueva. Entonces, no es un pecado, primero. Y segundo, es un epíteto. Pura paja. ¿Cómo en qué? Y si cambié, ¿cuál es la razón? ¿Y por qué eso es un problema? ¿Y por qué conmigo? Porque eso no se lo facturan a nadie. Claro, no. Como por decir algo, Duque sí. Cambió de posición en fracking. Digamos que puedo llegar a entender
las razones ambientalistas porque los estudios pues han dado la factibilidad de que se haga. Sin embargo, también hay cosas como que te pueden sacar Hola. adelante, que es como Transmilenio. Hola. Cuando fuiste alcaldesa, cuando estuviste en campaña, criticaste mucho las troncales que se hacían y se hacían. Sacaste el metro adelante, claramente, pero también dejaste muchas obras de Transmilenio, como el famoso Corredor Verde, que mucha gente en el consejo criticaba porque era prácticamente Transmilenio, solo que con otro nombre. ¿Qué le puedes decir a esas Entonces, por personas? ejemplo, la 68 que yo me opuse en toda la campaña estaba contratada junto con el metro. Entonces ese era el dilema. Yo dije, saquemos el metro adelante y no hagamos la troncal de la 68. Las contrataron al tiempo y dependían del mismo contrato. Si paraba lo uno, paraba lo otro. Entonces yo le digo a la ciudad, ¿valía la pena parar el metro por no hacer la 68? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, entonces, y lo dije y puse la cara y lo expliqué todo el tiempo. Okay. Pero la gente que reproduce eso hoy sabe que hicimos la 68 porque estaba atada a la primera línea del metro. Pararlo uno implicaba pararlo otro. Lo sabe, pero lo sigue diciendo porque difundir la mentira le sirve. Otro tema ahí muy Pero importante. entonces, vamos a la séptima. Entonces, ya va a haber una troncal que llega hasta la 100 con séptima. Sí. ¿Y ahí qué hacemos con los buses? ¿Que se estrellan? Entonces, yo hice el POT y el plan de movilidad que propone 5 líneas de metro. En todas las ciudades del mundo hay servicios multimodales, hay trenes regionales, hay metro, hay buses, hay andenes, hay ciclorrutas. Entonces, yo no creo que Transmilenio, y ese es mi punto, Transmilenio no debe ser la base, ni mucho menos el único modo de transporte público de Colombia, de Bogotá. Pero tampoco creo que haya que acabar Transmilenio, eso es estúpido. En todas las ciudades, yo vas a París, ¿hay buses o no? Claro. Vas a Nueva York, ¿hay buses o no? Claro. Todas las ciudades del mundo, aún las que tienen 20 líneas de metro, los buses son un sistema complementario al metro. El problema de Bogotá es que Transmilenio era lo único que teníamos. Y Peñalosa nos vendió el cuento chimbo de que Transmilenio sustituía al metro. Falso, esa fue la trampa en la que nos metió Peñalosa 20 años y nos hizo pagar un costo enorme por eso. Entonces, no es que vamos a acabar con Transmilenio, vamos a acabar con que Transmilenio sea lo único y con la idiotez falsa de que reemplaza al metro. Okay. Bueno, eso fue lo que hicimos. Sacamos la primera línea del metro adelante. Aquí ha habido, llevamos 60 años hablando del metro. ¿Qué gobierno consiguió en 4 años la plata, la estructuración y la contratación de una línea de metro? El tuyo. Correcto, correcto, ¿no? Pero, de nuevo, en la séptima, ¿va a haber metro? No, no va a haber metro, no va a haber metro, porque la demanda no da. Sí, okay. Hay mucha más gente en Suba, en Bosa, sobre el corredor de la Caracas. Okay. Tú necesitas metro cuando vas a mover más de 40.000 pasajeros hora sentido. Okay. ¿Sí? Sobre la séptima vamos a mover entre 20 y 24.000. O sea, la mitad. Sí. Luego no va a haber metro, pero tiene que haber transporte público. Claro. Entonces, lo que teníamos que decidir era qué tipo de transporte público. Y el Corredor Verde no es un nombre. A Transmilenio hay un montón de cosas que arreglarle. En seguridad, en calidad, en frecuencias, en que los buses sean eléctricos. O sea, hay un montón de cosas que arreglarles para que funcione mejor. Pero en los corredores, ese es el criterio técnico. Y entonces, de nuevo, yo sí soy una persona que se rige por la ciencia, pues. Claro. Si vamos a tener 40.000 pasajeros hora sentido, hay que meter metro no Transmilenio, punto. Si vamos a tener entre 20 y 25.000, hay que meter corredores verdes. No troncales como las de la Caracas, pues, que fue la peor que se hizo, pues la primera, la verdad, fue donde la ciudad aprendió. Hay que hacer una cosa con un mejor diseño. Si vamos a tener menos de eso, vamos a tener rutas con carril preferencial, pero no exclusivo, ¿sabes? Claro. Hay muchos modos. Y en todo caso, siempre tenemos que tener arborización, andenes, ciclorrutas Total. en las vías. Entonces, todos esos criterios fueron los que se dejaron. La 68 la hice porque estaba contratada. Y la séptima hacia el norte, porque ese bus no puede llegar y estrellarse. Claro. O sea, tú no puedes llegar a la 100 con séptima y hacer ¿qué? Porque además la mayoría de esa demanda no va para la 100 con séptima.
Los que más se oponen a cualquier cosa de transporte público, los ricos de Bogotá se van a oponer a cualquier cosa que le dé más espacio al transporte público y menos a los carros privados de ellos. Porque ellos no van a usar el transporte público. Entonces la guerra la han hecho son los ricos. Si tú le preguntas a la gente humilde, de estrato 1, 2, 3, que sí usa transporte público, ¿sí? Dice, ese bus no me lo dejen en la 5 de septiembre porque yo en realidad voy para Cedritos a trabajar, voy a San Antonio Norte a vivir, voy al Codito donde vivo. Pues a mí lo que me sirve es que llegue hasta allá y que no me toque hacer transbordo, porque aún si no me cobran el pasaje, me quita tiempo, hacer un transbordo me va a quitar 15 o 20 minutos de tiempo. ¿Sí? Entonces, donde no va a haber metro, tenemos que pensar qué forma de transporte público es la que hacemos. Y la siguiente mejor es que tengas carril exclusivo para el transporte público. A eso es a lo que se oponen los de los carros. Que no son sino el 15% de los viajes de las ciudades que el transporte público lo usamos, ¿no? El 55% de los bogotanos. Entonces, depende de eso. Pero yo prefiero dar la explicación, yo no tengo problema con la controversia. Lo que me irrita es la mentira. Lo que me irrita es que la gente sabe que lo hicimos para no parar el metro. Pero se guarda ese pedazo de la información para seguir difundiendo la mentira por razones políticas. Eso es lo que me irrita. Con dar la explicación no tengo problema. Eso es parte del servicio público. Uno de los últimos temas que quisiera tocar es, no tendrá que ver con política, pero se acerca al Mundial y se habla de remontadas. En este momento las encuestas te ponen un poco detrás. Quiero saber cuál es esa estrategia para remontar este 31 de mayo. Pues hacer esto que estamos haciendo. Yo sí creo que esto necesita mucha pedagogía. La gente está muy asustada. Dice, no, la verdad, la mayoría de la gente, 6 de cada 10 personas dicen, no, la verdad, que siga una izquierda muy radical o que venga una derecha muy radical no es lo que nos conviene. Entonces, bueno, ¿y por qué no vota por eso? O sea, opciones radicales hay 3, hay 10 opciones más en el tarjetón. Yo soy una opción de centro progresista, de centro izquierda, que cree en la justicia social, pero también cree que hay que mejorar la seguridad, que eso no es autoritarismo, ni es de derecha, ni es uribista. Así que no te roben impunemente, es como lo elemental por lo que tenemos una democracia. Y pues yo sí creo, digamos, que a punta pues, de empleo público y clientelismo no funciona una economía. ¿Sí? Los verdaderos empresarios de Colombia son todos los de estas tienditas que tú ves. No son ningunos mega ricos, pero ellos producen el 92% del empleo. Necesitamos que puedan salir adelante, que puedan pagarle bien a la gente, me parece bien el salario mínimo, pero alguien que va arrancando, si tú mañana arrancas un negocio, la carga laboral te va a quedar pesada. Entonces, en vez de pagarle mal a la gente, lo que tenemos es que tener un sistema de apoyo para ti, como microempresario. Entonces, eso es lo que me diferencia de la derecha y de la izquierda. Si usted está buscando esa opción, aquí estamos. Sobre todo en primera vuelta no se elige el presidente, por algo diseñamos 2 vueltas. En primera vuelta se elige quién te representa, quién va a ser tu voz, sea en el gobierno o en el control político al que gobierna. De acuerdo. Entonces, vote por el que le guste, no estamos jugando a la Caperucita y el Lobo. Vote por el que le guste, si soy yo, bienvenido. Si usted es más de centro izquierda, yo soy una opción. Si usted es más de derecha, claramente yo no soy su opción, pero pues bueno, busque otras, ¿sabes? En segunda vuelta se nos va a tocar elegir el presidente. Entonces yo creo que aquí hay mucho de miedo, frente a lo cual tiene que dar pedagogía. Pero lo segundo es que en una democracia la gente lo pone a uno a gobernar o a hacer control político. Las 2 funciones son muy importantes, yo he hecho las 2. Si la gente me pone a gobernar, a mí me gusta, creo que lo he hecho bien, tengo una propuesta que creo que nos ayudaría mucho. Si no me ponen ahí por cualquier razón, bueno, haré control político. Y va a haber Claudia para rato, y va a haber nueva historia para rato. Y el año entrante competiremos porque jóvenes como tú lleguen a los consejos, a las alcaldías. Es decir, tener un proyecto político, esto no es una apuesta, esto no es una casa de apuestas. Esto es la construcción de un proyecto de representación de unas ideas. Vamos a seguir. Claro. Y vamos a echar para adelante. Yo sí tengo mucho optimismo en que un proyecto de centro progresista, con carácter, sin corrupción, con capacidad de soluciones para la gente, en seguridad, en lo social, en lo económico, tiene un montón de futuro. O sea, yo sí creo que la derecha rancia que coge o sea, no cree en la justicia social, se opone a las reformas sociales, y si la gente propuesta la levanta a plomo. Eso tiene muy poquito futuro en Colombia.
Porque toda esta democratización hace que la gente diga, no, olvídense, yo no me voy a chupar eso, pues, y por eso Duque está donde está. Okay. Lo que pasa es que en la medida en que se deteriore la seguridad, por la historia de Colombia, este país se derechiza en un minuto. Pues porque tiene 10 millones de víctimas, ¿sabes? Es que el costo de que se deteriore la seguridad no es chiste, no es propaganda, es que eso le cuesta la vida a un montón de gente. Entonces yo por eso creo que uno debe ser progresista, pero no por eso debe dejar de tener una propuesta progresista, legítima de seguridad y justicia. Para terminar, quisiera preguntarte sobre qué piensas si uno llega a la Casa de Nariño y sentarse a hablar con los diferentes sectores. ¿Lo harías? Claro, obvio. ¿Te llegarías a sentar tal vez con los dos extremos, Cepeda o Abelardo de la Espriella? Toca. No es que uno quiera, ni es que uno sea un vendido si lo hace. Es que en eso consiste gobernar. Yo llegué a la alcaldía. Mi partido, que era el Verde, un partido más de centro izquierda, tenía 16 concejales y son 45. ¿Cómo hago yo para acordar el plan de rescate social que hicimos en el 2021? Con los míos solamente, no hablo con nadie más. Con el Centro Democrático no pienso hablar, ¿no? Y con los petristas tampoco. Si no hablo con ellos, no logro sacar el plan de rescate social. Ellos van a estar representados en la democracia porque tienen una votación. Ups. Entonces nos está apagando, jóvenes ilustres. Ya llegando a la casa. Espérate, ponemos aquí esto porque esto se nos va a apagar aquí. Y está en 93, hermano, qué raro. Tocó empujar. No, espérate. Está bien, déjalo ahí. Anécdota. Anécdota para la grabación. Listo, ya te están empujando. Hágale. Y ahí están dando, ahí están. Ah, sí, ya andó. Aquí va a ir en bajada, o sea que ahí vamos llegando. Bueno, si esto se pudo, se puede llegar a la presidencia. No hay lío. Pero sí, a mí eso es que te gusta el servicio público, ¿sabes? Claro. Es como cualquier profesión. No es que tú eres, ¿sabes?, artesano y el día que no te queda bien la escultura, tú dices, ¡ah! No, hacer esculturas. No, y me voy a salir de esta vaina. No, o sea, tú, pues, vuelves, intentas y dices, bueno, venga a ver cómo logro yo ser un poquito más, aprender mejor, explicar mejor, Claro. convencer a más gente, llegar a más ideas. O sea, esto también se trata de ser profesional en algo, ¿sabes? Total. Y como te digo, yo, pues, llevo 40 años siendo ciudadana muy activa. De esos 40 llevo 10 en política. He perdido todas las elecciones, he ganado 2. ¿Por qué me voy a mamar? Porque en una está difícil. Ok. Bueno, sí, en esta está difícil. Ellos tienen más plata. El petrismo también ha hecho cosas positivas. Yo digo que no, tiene una representación importante, ha logrado convencer a la gente de unas cosas, ha tenido unos logros. Sí. Diles que vengan y ayuden aquí a empujar otra vez. Es que ellos se quedaron atrás. Ahí viene. Ahí viene. Ayuden aquí a ya es que estamos en una cuadrita, no nos falta. Sí, no, ya estamos cerca. ¿Por qué no perseverar en Claro. estas ideas? Pues tal vez ahorita ellos tienen más plata, tienen el gobierno, tienen un poco más de popularidad. Pero bueno, la derecha siempre va a estar ahí, va a ser una amenaza. Tenemos Claro. que pensar cómo lo hacemos mejor. Claro. Yo sí creo que un centro progresista, socialdemócrata, que haga reformas sociales y que mejore la seguridad, tiene un montón de futuro en el sistema político colombiano. Claro. Un Total. montón de futuro. Sin embargo, tú lo dijiste, hay miedo y mucho. Exacto, y el miedo Pues, moviliza un montón. yo sí- Para mal, pero moviliza. Yo sí te quiero preguntar ¿a ti te da miedo un gobierno sea de Cepeda o de Abelardo de la Espriella? No hay ni comparación. O sea, yo lo he dicho de todas las formas. No, yo puedo tener diferencias con Iván, pero Iván es un hombre decente. O sea, Abelardo de la Espriella es el defensor de la mafia. Dios mío, eso sería un desastre para Colombia. Sin duda. Sí. Tenemos que entrar con el impulsito.
Si paramos no logramos entrar. Bueno, jóvenes, de cómo llegamos justitos. Sí. Claudia, quisiera preguntarte qué le podrías decir a las personas que te están viendo, a los votantes, a los indecisos, ¿qué les dirías? Pues a toda la gente en general le diría que gracias, que yo estoy muy contenta con esta campaña. Estoy cero triste, a mí la nada, ¿no? Que es que no tenemos muchas... No, yo estoy muy contenta. Esta campaña empezó con 110 candidatos, va en 13 candidatos y vamos de cuartos. Gracias, estoy muy contenta. Sé que la gente tiene miedo. Y por miedo dicen, yo mejor voto por este, mejor voto por este, porque es el que le va a ganar al otro. En primera vuelta vote porque al que a usted le guste. Primera vuelta no se va a elegir presidente. Se va a elegir quién lo representa, o para gobernar o para controlar al que gobierna. Si a usted le da susto el que va a gobernar, mejor que haya quien lo controle. Decente, que no se venda por corrupción, que no puedan comprar por clientelismo. A mí nadie me ha comprado en la vida. He hecho un control político riguroso y serio cuando me ha tocado. Y hice una alcaldía con aciertos y con errores, pero no tengo un solo escándalo de corrupción. Y yo creo que eso es lo más importante en la vida. Si me ponen a hacer control político porque no gano la presidencia, lo haré con gusto. Y me iré por el país formando gente, reclutando gente nueva, inspirándola para que se metan en las locales del año 27 y que vayamos creciendo este proyecto. Pero si lo que a usted lo inspira y le gusta en la vida, lo que usted quisiera para Colombia, es tener un proyecto político progresista, de justicia social, pero que también mejore la seguridad y apoye a los pequeños y medianos empresarios, gobierne sin corrupción, nosotros somos su mejor opción. Que quedemos bien representados en primera vuelta es lo que va a permitir que este proyecto siga creciendo en esta, en la siguiente y en la siguiente. Entonces, si esa es su mejor opción, vótenla en primera vuelta. En segunda, a todos nos tocará un trabajo berraco si no pasamos, que es decidir cómo votamos en segunda, pero eso será en segunda. En primera, vote por la persona y el proyecto y las ideas que mejor lo representan. Si es la centroizquierda, sin corrupción, nosotros somos su mejor opción. Perfecto, Claudia. Gracias. Gracias, mi vida.